puse un título, una manera de decir, el poder de la palabra. Muchas veces, y en este tiempo en que vivimos, en el tiempo que estamos circulando, se dejó de creer mucho en la palabra. Voy a hacer algunos ejemplos medios crueles, pero conviene que los haga. No quisiera que nadie se sienta mal, pero es realidad lo que voy a hablar. Entonces te voy a hablar algunas cosas que te pasan a vos. Como que mucha gente hoy en día le da muy poca bolilla a la palabra de Dios. Muy poco interés por la palabra de Dios. O sea, la gente se conforma con venir a la reunión, con escuchar un buen mensaje, o un mensaje simplemente, porque el mensaje tiene la cualidad, la particularidad, un mensaje que cualquier pastor puede dar, que cualquier líder puede dar, tiene la facilidad de que cada uno lo interprete según la necesidad que tiene. Un mensaje se puede abrir en base a cualquier tema bíblico y usted lo puede tomar según la necesidad que usted tenga. Como hay gente que cuando se predica la palabra se anula, se bloquea, se vuelve torpe, por decirlo así. No escucha, no recibe, no es abierto a la palabra. Entonces la palabra no produce nada. Y estamos teniendo en este ciclo, en este tiempo, en este momento, problemas, no solo Punto Vida, sino la iglesia internacional, la iglesia del Señor. Porque mucha gente concurre a nuestras reuniones, pero poca gente vive la palabra. Poca gente vive la palabra. Es una realidad, es un dolor al corazón de aquellos que amamos a Dios, que nuestros pastores nos enseñaron a amar la palabra, nos enseñaron a proyectarnos a través de la palabra, a creerle a la palabra. Y muchas veces, cuando usted viene a la congregación o viene este tiempo, nos lleva tiempo preparar una palabra. Una palabra para predicarla tiene que tener un tiempo de consagración. El que la predica se tiene que consagrar. Es algo tan serio que muchas veces lo tomamos, una palabra, sí. Y confundimos la palabra, dice, hay una palabra de Dios para mi vida. ¿Cuál? El que nace barrigón es añudo que lo fajen. No, pero eso no es bíblico. Bueno, va bien para este momento. Entonces no es lo que va bien. Algunos tienen en su face cristianos de años con frases de Coelho o con frases de Bucay, con frases de tipos positivistas y no tienen la palabra de Dios. Se olvidaron de empezar a creer o no empezaron nunca a creer en el poder de la palabra. Y la palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Mire todo al lado y dígale, la palabra de Dios tiene poder. Tenemos que volver, no es un origen, no es un principio, es una necesidad. Porque así como vamos y así como estamos, si no tomamos la seriedad de tomar la palabra y de tener una palabra que nos enseñe, que nos corrija, que nos educa, vamos a seguir de arriba para abajo. Un día en el cielo, otro día en la tierra. Un día queremos venir, a otro día no queremos venir. Mañana amamos, pasado odiamos. A veces tenemos tristeza y a veces, de vez en cuando, alguna alegría. Y decimos, ¿por qué pasa esto? Porque la palabra no está en mi corazón. En un momento cuando Dios le va enseñando al pueblo de Israel, le dice, no le digas a nadie que vaya a buscar la palabra por vos. No le digas que vayan a buscar la palabra al otro lado del mar, porque está cerca de ti. Tampoco le digas a nadie que vaya a buscar la palabra al cielo, porque está cerca de ti. Y Dios le dice a Moisés, la palabra está en tu boca y en tu corazón. Cuando la palabra está en tu boca y en tu corazón, esa palabra, como dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son... Mis palabras son espíritu y son... ¿Quién dijo esto? Jesús. Dígale al lado, las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Levante la mano al cielo y dígale, la palabra de Dios me enseña, me corrige, me levanta, me anima, me impulsa, me proyecta en el nombre de Jesús. Quiero decirte, en el tiempo que tengo, que también alguna gente usa la palabra como una espada, pero no una espada de doble filo, una espada para cortar cabeza. La palabra nunca es para traer contienda. Y le dice la mujer al marido, vos sos un desobediente, porque la palabra dice, no, mi amiga, no, mi amigo, la palabra no se usa así. O algunos usan la palabra para tirarle bronca al otro en el Facebook, ¿viste?
Vos viste que algunos ponen un texto bíblico y lo único que le falta poner abajo es, tomá, para vos, Juan. Usted no lee a veces y dice, algo está pasando acá. Hay un amigo mío, cuando yo pongo texto bíblico, me escribe por privado y me dice, ¿con quién es la bronca, che? Me dice. Porque a veces no nos animamos a decir personalmente las cosas y hasta buscamos excusas bíblicas para darle por la cabeza al otro. Y no tenemos que usar la Biblia para eso, no tenemos que usar la palabra de Dios para eso. Porque la palabra de Dios tiene otra connotación, la palabra de Dios tiene otro formato. Cuando usted quiere corregir a sus hijos, hay dos cosas que nunca debe decirle a sus hijos. Primero, lo que no debe decir a sus hijos es, escuchaste lo que dijo el pastor. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le dice, escuchaste lo que dijo el pastor, el chico me agarra bronca, me tiene odio. El tipo me ve a mí y ve al enemigo de Spider-Man. No quiere saber nada. Hay chicos que cuando me ven, son suyos, hermano. Yo le digo, hola, mijo. Yo, ¿qué pasó? Claro, no es que hablan mal de mí. Le dijeron al chico, ¿viste lo que dijo el pastor? No, usted nunca le diga eso. Usted le tiene que decir lo que usted le dice. Yo te digo, porque usted también tiene que tener autoridad como papá. Y otra de las cosas que siempre usamos mal a veces es usar la palabra para corregir a nuestros hijos y nuestros hijos ven que no somos ejemplo. Y eso está re mal, no lo debemos hacer. Usted, antes de usar un texto bíblico para corregir o para hablar o para instalar algo en su casa, fíjese si usted lo está viviendo. Fíjese si usted está teniendo esa palabra dentro de su corazón. Porque la palabra tiene que estar dentro del corazón. La palabra no tiene que estar tan solo en la boca. La palabra tiene que estar metida en el corazón. Tiene que estar arraigada en mí. Y si la palabra está arraigada en mí, va a dar frutos al 100%. Jesús comienza hablando, ¿me está escuchando? Jesús comienza hablando y dice, yo voy a comparar a la gente como una semilla que según donde cae. Y Jesús comienza a hablar y dice, la palabra de Dios, dice Jesús, es como la semilla que cayó entre espinos, dice. Y comienza a dar características de la gente que es como la semilla que cae entre espinos, dice. Escuchó la palabra, salió de la reunión y se olvidó. ¿Hay gente así hoy acá? No mira a nadie. Después dice Jesús, y aquel que escucha la palabra es como una semilla que cae entre piedras. Dice que viniendo el tiempo se seca, no le da importancia. Los afanes de la vida, dice, lo terminan consumiendo. Y hay mucha gente que la palabra de Dios vino y dijo, te va a bendecir, te va a prosperar, pero te preocupaste por la bendición y por la prosperidad y te olvidaste del que te dio la palabra, que es Dios. Entonces te secaste. La palabra de Dios también, Jesús dice en la palabra de Dios, estos son como aquellos que cayeron, dice, a la orilla del camino, dice. Escucharon la palabra, la aplaudieron, la silbaron, dieron tumbo carnero, dice, pero pasado el tiempo dejaron de congregar, porque se pelearon con la esposa, se enojaron con el marido, los hijos traen malas notas y le echaron la culpa a Dios. O sea que nosotros tenemos que tener en cuenta que la palabra tiene que formarse en nosotros, ¿me está entendiendo? Dígale al de al lado, la palabra se está formando en mí. Si hay algo que hemos aprendido con mi esposa a lo largo de la vida como papá, es no decirle a nuestros hijos, venga para acá. La palabra de Dios dice, corrige a tu hijo con vara, porque el tipo le va a agarrar bronca a la Biblia. Imagínate, yo me crié con ese trauma. Yo veía la Biblia y veía una vara. Era algo automático, Biblia con vara. Cuando vi la Biblia Thompson, que era una Biblia más grande, dije, una vara más grande. Mucha gente a veces por las correcciones incorrectas terminan no amando lo que tendrían que amar. Hay mucha gente que la palabra de Dios te confronta y te confronta de tal manera que te hace sacar lo vil, lo menospreciado, lo feo que tenés adentro. ¿Me estás escuchando? Están muy atentos, ¿no? Y me gusta. Puedo estar 6 horas hablando así. No, ya termino. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios va a sacar lo mejor de nosotros y también nos va a revelar lo peor para que dejemos de lado. El poder de la palabra tiene en sí un poder para sanarnos. Cuando la palabra es declarada, viene sanidad sobre mi vida. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo capítulo 2, dice, ninguna de las enfermedades que le tocó a los egipcios te van a tocar a vos. Es una palabra declarada por Dios. Yo esa palabra
la levanté hace muchos años cuando tuve mi primer hijo. Tuvimos mi primer hijo con mi esposa y declaramos, ninguna de las enfermedades que le tocaron a los egipcios nos va a tocar a nosotros. Ninguna de las enfermedades que le toca a los hijos de los que no conocen a Dios nos va a tocar a nosotros. Y sabe que hasta el día de hoy llega hasta nuestras nietas. Ayer tuvimos la bendición de cuidar a una de nuestras nietas y mientras ella hablaba y hablaba y hablaba, me hacía gestos, ya saben de quién estoy hablando. Yo oraba por ella y le dije, gracias Señor, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias Señor. Disfruté en ese momento de orar por mi nieta y ver que ninguna de las enfermedades, porque venían las otras gente que conocemos y dice, le agarró pata de cabra. Y le dice, al tuyo no le agarró nunca. No, dijo. Lleva lo que tiene mal de ojo. Y yo siempre me pregunté, ¿qué es el mal de ojo? ¿Tiene el ojito torcido? ¿Qué onda? Dije yo. El otro le dice, no, está empachado. Y lo llevaba a la vieja que te decía, por esta cruz pasó un avestruz y encendió la luz. Y no tiene. Mis hijos nunca jamás empacharon. Así están también. Jamás le agarró pata de cabra. Jamás le agarró culebrilla. Jamás le agarró ningún mal. Porque la palabra de Dios dice que aquellos que estamos en Cristo, la palabra de Dios nos da autoridad para deshacer toda enfermedad en el nombre de Jesús. Levanta tu mano y decir, cubro mi familia, cubro mis hijos y declaro que ninguna enfermedad va a tocar a los míos. La palabra de Dios tiene una autoridad tremenda en lo que es libertad, liberación. Nosotros tenemos la bendición de participar y ser parte de este ministerio Punto Vida. Dios nos dio a este ministerio con una autoridad en la palabra impresionante, que la gente, usted se dio cuenta, la gente acá no se endemonia. No hay gente que grita y dice, yo soy legiones. No hay gente así acá. Si lo hay, bien calladito están. La gente se libera por la palabra es enseñada, la palabra es predicada y la gente se va libre. No hizo manifestaciones, el diablo no lo maltrató. ¿Por qué? Porque la palabra está actuando en el momento de que se da la palabra, se la da con tanta fe, se la da con tanto ímpetu, se la da creyendo que Dios está orando a través de la liberación, que la gente estando sentada en el asiento, sin hacer ningún tipo de manifestación, con solo creer la palabra, Dios trae libertad en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Den un aplauso al Señor. Aleluya. Sí, Señor. La palabra de Dios trae restauración. La palabra de Dios restaura. Hermano, venimos a Dios a veces con las vidas hechas pedazos. Pensaba que iba a decir otra palabra, ¿no? Venimos con la vida hechas pedazos. ¿Y qué hace el Señor? Nos restaura la vida. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Cómo hace el Señor? No sé cómo lo hace, pero lo hace a través de la palabra. Porque si yo creo la palabra me va a vivificar, la palabra me va a levantar, la palabra me va a animar, la palabra me va a enseñar y Dios me va restaurando, paso a paso, tiempo a tiempo. Yo a veces no entiendo cómo hay gente tantos años en la iglesia y siempre siguen con la misma cantaleta, dijo un poeta. Siempre siguen 45.000 años en la iglesia. Le predicaron al primer dinosaurio. Pero siguen con los mismos mañas, los mismos problemas, la misma cara, el mismo enojo, la misma bronca, el mismo rencor. Tienen ciclos que diezman, tienen ciclos que se enojan contra el diezmo, tienen ciclos que se enojan contra el pastor. Hay ciclos que lo aman al pastor, quieren hacer un monumento al pastor, después con el mismo monumento le quieren pegar al pastor. ¿Qué sé yo? Y vos decís, ¿cómo puede ser eso? Es porque la palabra no está en ellos. Cuando la palabra de Dios está en vos, vos tenés un solo objetivo, amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando vos amás a Dios sobre todas las cosas, el Dios que te restaura a través de la palabra, es el Dios que te da paz con todo el mundo. Es el Dios que te levanta por la palabra y te hace estar bien, alegre. Aunque la vida sea difícil, vos estás contento, alegre, feliz, porque sabés que todos los momentos difíciles de ahora no son nada comparado con la gloria que viene. Y yo declaro eso sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios te proyecta. Diga conmigo, para adelante. Voy para adelante. La palabra de Dios tiene un poder en sí misma que te proyecta. Vos lees la palabra y la palabra te da vida. La palabra te enseña cómo vas a cruzar un mar.
La palabra te enseña que cuando sin tener un peso vas a hacer los mejores negocios de tu vida. La palabra te enseña que vos sos bendecido en el campo, en la ciudad. Sos bendecido cuando te levantás, sos bendecido cuando andás. La palabra te proyecta, la palabra te abre la mente. La palabra hace que vos seas mejor papá, mejor mamá, mejor esposo, mejor esposa. Seas mejor alumno, seas una persona proyectada. Me encontré con un hermano que hace poco que viene, que tuve la bendición de ir a orar por su taller porque había algunas cosas trabadas, algunas cosas frenadas, y oré por su taller y oré por él, y él tenía la necesidad de alquilar una casa más grande, y me viene hoy con la bendición de que no va a alquilar, está teniendo un proyecto de comprar, que Dios abrió una puerta, y yo creo que Dios te proyecta eso, te deja con la boca abierta. Cuando vos pensás alquilar, Dios te manda a comprar en el nombre de Jesús. Yo creo que Dios es un Dios que nos va a enseñar muchas cosas. Dios te direcciona, la palabra de Dios te direcciona. La palabra de Dios, cuando vos la escuchás, la palabra de Dios te direcciona. ¿Cuándo no te direcciona la palabra de Dios? Cuando vos cerrás tus oídos. A veces hay tantos cristianos con tanto orgullo que no pueden escuchar la palabra de dirección de Dios. Y todo lo ven mal, y todo lo ven errado, y todo lo ven fuera de foco. Y no entienden que Dios te quiere direccionar a algo nuevo. Y a veces, aunque tengas que pasar caminos de espinas, no es porque Dios es malo. Tenés que pasarlos, porque tenés que recibir direccionamiento de Dios. A veces hay gente que dice, no escucho nada, no siento la palabra de Dios. Cuando Dios calla es porque Dios también está creando. Entonces, es el tiempo de dejarte direccionar por Dios. Señor, ¿qué hago? ¿Hace cuánto que no le preguntas? ¿Hace cuánto que no le decís, Señor, qué hago? Y esperás en Dios. Dale un codazo santo al de al lado y decirle, aprendamos a esperar en Dios. Tranquilo gato, decirle. Ahora el gato es mala palabra, pero antes era así como un piropo. Yo lo estoy diciendo en el año 70, no. Tranquilo hermano, ahí está, dígale, tranquilo hermano, ahí está. Tranquilo hermano. La palabra de Dios te prospera. El problema de nosotros que tenemos un metejón con la palabra prosperidad, que decimos prosperidad, tic, dólar al lado. Parece que te digo prosperidad, tic, te pinta el billete. No solo de esa forma Dios te va a prosperar. Decirle al lado, Dios quiere prosperarte de un montón de otras formas. ¿Sabes lo que Dios te quiere prosperar? En los sentimientos, en las emociones. Yo quiero darle una palabra a esos que pelean siempre, esos discutidores, esos confrontadores de la vida. A mí nadie me va a hacer callar. Yo soy así. Le pinta la Shakira, la Gloria Trevi. Yo soy así. Quiero decirle a esas personas, en este tiempo Dios quiere prosperar tu relación con los demás. A mí, el que me las hace, me las paga. Parecen Sandro, te juro, por esta. Viven soltando horrores, maldiciones. Dios quiere prosperar tu relación con los demás. A los que andan solos, los que no tienen junta, los que andan más solos que el chavo, hasta el barril no los recibe ya. A esas personas quiero decirles, Dios quiere prosperar tu relación con los demás. Dios quiere bendecirte con gente que te va a bendecir, con gente que te va a amar, gente que te va a cuidar, gente que te va a proyectar. Eso es prosperar. ¿Sabes qué lindo es prosperar como papá? ¿Sabes qué lindo? Yo tengo al pastor Emanuel, el pastor Emanuel es mi hijo, tiene barba, está pelado, y él llega y me abraza y me dice, te amo viejo. No sabes lo que me pasa adentro. Un tipo ya grande, con hijo, proyectado en la vida, viajó más que yo el tipo, y viene y me dice, papá te amo. Yo quiero seguir prosperando en esa relación con mi hijo, quiero seguir prosperando en la comunión con los demás, quiero seguir prosperando en conocerlos a ustedes. Cada vez que conozco a alguno de ustedes, mi vida se enriquece, prospera. Cada vez que me siento a compartir o simplemente en el pasillo me cuentan la historia como el hermano que estaba buscando alquiler, pero Dios le abrió la puerta para comprar. Esas cosas que Dios hace a mí me enriquece.
Hermano, juntate con gente que te bendice, habla con gente que te bendice, soñá con gente que sueña con Dios, metete con las cosas que Dios te va a prosperar. Dice que Él va a hacer prosperar todos tus caminos. La palabra de Dios, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Cuando viene la palabra te prospera. Y yo quiero que seas una persona prosperada, porque si vos sos prosperada emocional, sentimental y espiritualmente, estoy más que seguro que las ventanas de los cielos se van a abrir y van a ser derramadas bendiciones económicas hasta que sobre y abunden. ¡Aleluya! La palabra de Dios educa la palabra de Dios. Hay algunos muy mal educados, no están acá. Son todos de capital. Y tenemos que ser educados. ¿En qué? Cómo tratarnos, cómo tratar a nuestros hijos. ¿Sabes que muchas veces buscamos moldes de los padres modelo? No hay padres modelo. Todos nos equivocamos. El modelo más clásico y más perfecto está en la palabra de Dios. Y cuando no buscamos la palabra de Dios, ahí metemos la pata. Hoy me alegré tanto cuando vi a los muchachos sosas que vinieron y se sentaron ahí, y la madre se sentó allá como diciendo, se mueven y los enderezo. Y yo dije, qué lindo. Y me hizo recordar cuando mi mamá nos llevaba a la iglesia y decía, se quedan acá. Y empezábamos con mi hermano Diego a mirarnos como diciendo, a hacer carita. Y le poníamos sobrenombre a los diáconos. En ese momento había diablóconos. Hoy serían los servidores nuestros. Imagínate yo y Diego, chicos, sentados en el fondo y mi mamá al lado así mirándonos como diciendo, cuando lleguemos a casa te voy a reventar. Ya a Gustavo Camargo lo hubiésemos puesto cabeza con resorte. A Papu hoy con esa remera que se vino, la Pantera Rosa. Ya hubiese... Vos imagínate nosotros en la reunión ahí, pero ¿sabes qué nos hizo? Nos hizo sentarnos, nos hizo aprender la palabra de Dios. Nos hizo que muchas veces, aunque estábamos en otra, pareciera, Dios nos hablaba y la palabra de Dios iba creciendo como una semilla dentro nuestro. Hermano, muchas veces vas a tener que educarte vos y educar a los demás a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios hace milagros. Yo creo que hoy ya están ocurriendo milagros aquí en el nombre de Jesús. Yo creo que ya están ocurriendo milagros en el nombre de Jesús. Yo creo que ya están ocurriendo milagros en el nombre de Jesús. Porque cuando uno declara la palabra se encarga de ya comenzar a hacer milagros. Y yo estoy hablando esto, aunque todavía no nombré ningún texto bíblico y algún religioso dijo, ¿qué texto bíblico le llaman? Yo estoy declarando la palabra de Dios. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas que Dios está haciendo con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Digan amén. Aleluya. Sí, Señor. En el Génesis del capítulo 1, del verso 1 hasta el 19, muchas veces aparece la palabra Dios habló, Dios dijo, Dios creó. Yo quiero que vos entiendas una cosa. Dios cuando habla, crea. Dios cuando suelta una palabra, crea. Y tenemos que creer la palabra de Dios. Tenemos que tomarnos de la palabra de Dios. Yo te entiendo que a veces estás bajoneado, que a veces las cosas no te salen bien, pero tomate una palabra de Dios. Vamos, decí conmigo, me voy a tomar una palabra de Dios. Algunos cuando están mal, deprimidos, angustiados, se toman una pastilla. Yo te digo, tomate la palabra de Dios. Pero no te tomes la palabra de Dios, como dije al principio, para pelear con otro. Tómate la palabra de Dios para que crea que Dios pueda estar creando algo en vos. Que Dios pueda estar creando fe en vos. Que Dios pueda estar creando visión en vos. Que Dios pueda estar creando un ambiente de milagro en tu vida. El libro de San Juan, capítulo 1, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del verso 1 al 5, la palabra de Dios dice, en el principio, y yo quiero que usted lea conmigo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo la vamos a cambiar por lo que va, palabra. O sea que Dios dejó a los hombres de hablarle por la palabra cuando vino Jesús, pero Jesús era la palabra de Dios. Jesús era la palabra de Dios. Diga conmigo, Jesús es la palabra de Dios. Entonces dice acá, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Y dice, y la palabra era Dios mismo. Cuando se te habla la palabra, toma la palabra, recibí la palabra, abrí tu corazón. No crees
Ay, cómo no me sale la palabra. No levantes barreras resistiendo la palabra de Dios. No digas es para otro, no digas es para el que no vino. Ojalá fulano hubiese estado acá. No, en el momento cuando la palabra se suelta, vos levantate como un buen arquero en tu silla y gritá, esa palabra es para mí. Yo la arrebato, yo la tomo. Y si la palabra viene difícil, aún levantate lo mismo, gritá, esta palabra es para mí. Recibí esa palabra porque esa palabra te va a vivificar en el nombre de Jesús. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios misma. La palabra nunca deja de ser, siempre es Dios en sí misma. ¿Cuánto están entendiendo? Fíjese el 2, vamos rápido con el 2. Y este era el principio con Dios, el 3. Todas las cosas por la palabra fueron hechas y sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vio que Génesis capítulo 1 comienza a decirse, sepárense en el agua de la tierra, separe la luz, y Dios comienza a decir, sin la palabra nada, nada. Usted tiene que convertirse en un cristiano interesadísimo por la palabra, amador de la palabra, que quiera la palabra, que le interese la palabra. A usted le tiene que interesar la palabra. A usted la palabra tiene que provocarle algo. Tiene que sacar lo mejor de usted. Usted no puede estar ahí en la iglesia escuchando y sacándose los mocos. No, tiene que estar atento a la palabra. Porque la palabra lo va a vivificar. La palabra lo va a levantar. Algunos dicen, vine hecho bolsa. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que el que vino hecho bolsa, que Dios te levanta en el nombre de Jesús. Que la palabra de Dios dice que hace poner tus pies sobre peña y en las alturas te hace andar. Yo declaro esa palabra. Quien la tome. Yo sigo para adelante predicando. En el nombre de Jesús. Amén, hermana. Gloria a Dios. Juan 3. Vamos, el 4. Ahí está. Y en él está la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Qué interesante esto que dice. La palabra es la vida. Jesús dijo, bienvenidos los hermanos. No lo digo por ustedes, porque todos se dieron vuelta a ver qué color de pelo se teñió Romina hoy. ¿Ya estamos? Vamos, volvemos para acá. La palabra es la vida. Muchas veces no nos damos cuenta y dice, ¿cómo andás? Acá estoy. Bien, ponele. Pero la palabra del domingo que se predicó, ¿qué? ¿Se predicó el domingo? Yo no me di cuenta, estaba durmiendo en ese momento. O sea que no le dimos bolilla a la palabra. ¿Tenés Biblia? Sí, 4. ¿La lees? No, ninguna. ¿En el celular tenés? Sí. ¿Tenés Google? Sí. ¿Googleás alguna vez en la Biblia en el Google? No. Entonces, ¿para qué tenés? Si la palabra te tiene que dar vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son. Mis palabras son espíritu y son. Mis palabras son espíritu y son. Levante su mano al cielo y diga, las palabras de Jesús para mí son espíritu y son vida. Dígale al lado, las palabras de Jesús para tu vida son espíritu y son vida. ¿Por qué dice son espíritu? Porque te conectan con el espíritu. ¿Por qué dice es vida? Vida es la que necesitamos. Hay alguien que muchas veces dice y declara que está esta noche acá, a veces siento morirme. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que la palabra de Jesús sobre esa persona son espíritu y son vida. No morirás, sino que vivirás y contarás la grandeza de Dios en el nombre de Jesús. A esas personas que dicen no tengo ganas de vivir, no morirás, sino que vivirás y contarás la grandeza de Dios. Cinco. Ahí está. Y la luz en las tinieblas resplandece. ¡Wow! La palabra cuando viene a tu vida provoca que vos resplandezcas. Decirle al lado, vas a ser un bichito de luz. Vas a resplandecer. Míralo al lado y decía, veo que resplandeces. A mí una vez por año me tienen que hacer un estudio y me inyectan radioactividad. Y cuando salgo de ese estudio, tiene que haber una sola persona conmigo, no puedo estar en contacto con animales, ni con niños, ni con gente, porque es tanta la radioactividad que me meten, que me pongo flúor. Y mi señora me dice, viene el ET. Y cuando voy a hacer pipí, el pipí que hago
es fosforescente. O sea que mi señora dice, dejaste todo el baño encendido. Entonces, a veces, nosotros no entendemos que la palabra de Dios crea en nosotros una luz. ¿Qué es la luz de Dios? Se burlaron tantas veces los cómicos de la luz de Jesús y la luz que tenemos nosotros, y hay gente que no entiende y habla mal de esto. Es la fuerza de vida que tenemos, la fuerza para vivir que tenemos. Yo recuerdo a nuestro hermano Carlos, estaba cuando le dieron el diagnóstico que tenía cáncer y que, qué sé yo, que se le había desparramado en todo el cuerpo, y por ahí vos lo cruzabas y el tipo te decía un chiste, y yo le decía, vos no te vas a morir. Y me decía, qué sé yo, dice, por ahí, dice, voy a salir por los pueblos a despedirme, dice. Digo, vos no te vas a morir, le digo, porque vos tenés luz propia, siempre diciéndote un chiste, siempre hablando algo que te animaba, algo que, y vos decías, este está mejor que yo. Vos ves, andaba rengo y el tipo andaba soldando, andaba colgado, qué sé yo, de los fierros, y vos decías, este, ¿qué se va a morir? Este no se muere más. ¿Y sabés lo que es? Cuando uno tiene la luz de Dios, tiene gracia para que los demás vean que hay algo distinto. ¿Y sabés que esto me llamó la atención mientras yo los pensaba? ¿Hace cuánto que alguien no ve que vos tenés algo distinto? Algo distinto bueno, ¿no? Algo distinto bueno. ¿Qué hora es? Tengo tiempo todavía. Voy a bajar y te voy a dar un beso, no me hagas señas. ¿Sabes qué? La otra vez le dije a una persona, qué bueno, le empecé a hablar de Jesús, era un vecino ahí del barrio, y le dije, sería bueno que nos visite nuestro nuevo lugar, le dije. Y me dijo, ¿dónde están? Y dice, me dijo así. Y yo le dije, ¿qué le duele al tipo? Y me dice, pasa que ahí va mucha gente que a mí no, le voy a decir directo como va mucha gente chusma, me dijo. Y yo le dije, ¿cómo se llama? Y yo me quedé frenado. Imagínate que la gente piensa que tenemos y llamamos la atención por las cosas malas, no por las cosas buenas. Y tenemos que empezar a darnos cuenta que nosotros tenemos la luz de Jesús y la gente tiene que querer llegar a Jesús por lo que nosotros somos. Imagínate si tu vecino escucha que todos los días peleás y que todos los días discutís y que dejás de pagar las cuentas y que no le pagás a nadie y que vivís engañando a la gente y que venís estafando. ¿Va a venir la gente? Va a venir a ver cómo hacen para recibirte en este lugar. Pero si vos tenés la luz de Jesús, vos sos luz, la gente va a querer ser como vos. ¿Me entendés? ¿Viste cuando se corta la luz ahora en verano? Y salimos todos afuera porque el calor no se aguanta. Y vos ves un vecino que tiene luz y lo primero que hace, Señor, lo bendigo. Jamás va a salir la palabra de un cristiano, desgraciado, tiene grupo electrógeno, que se te queme, no, jamás. Sino que sale y parece como que algo natural que vos salís a la vereda, salís al portón y como que te va arrimando donde está la luz. ¿O no te pasa así? O cuando vas de camping, que vos te olvidaste de llevar la batería, todo, y vos estás en la carpa, pasame la cebolla, ¿a dónde? Acá, cantidad por ahí está. Y vos un vecino que tiene luz y decís, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? No olvidamos el farol. Te arrimas a la luz. Ahora, ¿por qué no pensás un momento si la palabra de Dios en vos no está creando nada? ¿Y hace cuánto tiempo que no se te arrima alguien? ¿No será que tenés la luz de Dios apagada? ¿Que la palabra no está produciendo nada en tu vida? ¿No será que hay cosas que tenés que corregir hace rato y estás simplemente pensando y decís, ya va a cambiar, ya va a pasar? Fíjate qué importante cuando la palabra de Dios nos dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. No podemos ser vencidos por lo malo. Está la palabra en nosotros. Levante su mano al cielo y declare, la palabra está en mí. Diga fuerte, la palabra está en mí. Si la palabra está en mí, la palabra tiene poder para sacar lo peor de mí y traer lo mejor de Dios a mi vida. Yo recibo, declare fuerte, yo recibo en el nombre de Jesús la palabra de vida que trae luz a mi vida en el nombre de Jesús. Den un aplauso fuerte a Jesús.
Sí, Señor. Fíjese qué importante que dice San Juan capítulo 1, el verso 12. ¿Me está escuchando? Mas a todos los que le recibieron. Fíjate qué importante la palabra. A los que creen en su nombre. El mismo capítulo de Juan 1 dice. A los que creen en su nombre le dio potestad. Otra versión dice, le dio poder de ser llamados hijos de Dios. ¡Wow! Hay una acción tremenda. La palabra tiene tanto poder que convierte al huérfano en hijo, que convierte al desamparado en hijo, te convierte en hijo. La palabra cuando vos la tomás, la palabra cuando vos la crees, la palabra cuando vos la vivís, dejás de estar, permitime una palabra gaucha, guacho, y comenzás a ser una persona que tiene una paternidad divina. No estás más solo, sino que entendés que sos hijo directo de Dios, porque la palabra abre un parámetro entre tus necesidades y lo que Dios va a hacer de ahora en adelante para tu vida. Dejaste de ser una persona sola, una persona que nadie le daba bolilla, y la palabra te comienza a educar, la palabra te comienza a enseñar, la palabra te comienza a levantar, la palabra comienza a traerte ejemplos de vida, los cuales vos le decís, este es mi padre espiritual, esta es mi madre espiritual. Hay algo que la palabra hace, lo quiere hacer en tu vida, te saca de la orfandad y te mete en el corazón del Padre, en el nombre de Jesús. Y ahí salta la palabra, estos son mis hijos amados, en los cuales yo tengo complacencia. Yo declaro esa palabra sobre alguno que la quiera tomar, en el nombre de Jesús. Vamos cerrando. Vino un hombre necesitado y le dijo, tengo mi siervo enfermo. Y fíjate qué importante cuando uno cree la palabra. Di la palabra y mi siervo sanará. Solamente hace falta decir la palabra, declarar la palabra, hablarla. La palabra está en tu boca y en tu corazón. Decirle al lado de la palabra ya está en vos. Háblala. Fíjate que dice la mujer que tocó el manto. Dice que la mujer que tocó el manto se acercó por detrás de la multitud. ¿Me estás escuchando? Por detrás de la multitud. Y ella pensó, si tan solo tocare el borde del manto. Dice que al momento que ella tocó el borde del manto, Jesús dijo, alguien me tocó. Y saltaron los carnazas de los discípulos. Y si vos decís, ¿quién me ha tocado? Y no ves que hay un montón de gente alrededor tuyo. Dice, sentí claramente que alguien me ha tocado. Y la mujer dice que muy tímidamente dijo, yo. Y al momento suelta la palabra a Jesús y le dice, mujer, tu fe te ha sanado, ve y no peques más. El momento cuando la palabra de Jesús se suelta sobre nosotros, el milagro se completa hasta la salvación y nos proyecta la vida. Ve y no peques nunca más. Yo quiero declarar este día que hay gente que se sintió menos, gente que se sintió apocada, gente que se sintió destruida. Yo suelto la palabra de Jesús y te digo, tu fe te está haciendo libre, tu fe está trayendo sanidad, tu fe está trayendo hoy libertad en el nombre de Jesús. Ve y no peques nunca más en el nombre de Jesús. ¿Me está entendiendo? Jesús llega a la tumba, llega a la casa de Lázaro y aparecen Marta y María. Y le mandan la frase destructora de la fe. Si tú hubieses estado aquí, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Dice que en un momento Jesús, dice la Biblia, Jesús lloró, pero no creo que haya llorado por el amigo. Yo creo que lloró diciendo, estas mujeres, ¿cuándo van a creer? Y la Biblia dice que fue y se paró delante de la tumba. Y mirando la tumba, Jesús le dijo, saquen. La palabra de Jesús fue, saquen la piedra. Y yo me tomo el atrevimiento esta tarde. Saca la piedra que está impidiendo que la palabra haga algo en tu vida. Vamos, saca la piedra. Saca el orgullo, saca la soberbia, saca el enojo, saca la bronca, saca los malos pensamientos, sácalo, porque la palabra de Jesús dijo, quiten la piedra. Y Jesús dice que dio la palabra. Y dijo, Lázaro, y enseguida dijo, alguien apaga fe. Hace 4 días que murió, ya tiene olor. Pero Jesús le dijo, Lázaro,
sal fuera. O sea que hay un tiempo de Dios, y este es el tiempo, que aprendamos a vivir, a creer y a recibir la palabra. La palabra de Dios tiene que ser poderosa en nosotros, no importa cuánta agua haya pasado debajo del puente. No importa cuántos hayan dicho que ya no tenés solución. No importa cuántos te hayan dicho que ya tu matrimonio no tiene arreglo. No importa cuántos dijeron ya que el diagnóstico que tenés es de muerte. No importa. Yo quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Quiero soltar la palabra de Jesús. Y quiero decirte hoy, ahora, en este tiempo, este domingo 28 de enero, es tiempo de que salgas afuera de la tumba que te tuvo frenado, impedido, achacado, enfermo todo este tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo para que salgas de la tumba del encierro, de la tristeza, de la angustia. Este es el tiempo. Ahora se suelta una palabra y la palabra no es de hombre, es la palabra de Dios y te dice sal fuera. Y no dice tan solo sal fuera, sino comienza a decir desátenle las manos, desátenle los pies, desátenle las vendas de los ojos, desátenlo por completo. Y dice inmediatamente Jesús fue y cenó con Lázaro. Yo quiero decirte algo extraordinario. Jesús hoy te dice, sal de tu tumba, porque tus cosas a partir de este domingo 28 de enero de 2018 van a empezar a cambiar, porque creíste la palabra que te fue dada, creíste la palabra que te fue impartida, creíste la palabra que hoy te levanta, creíste la palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cierra tus ojos, por favor. Toda palabra que sale de la boca de Dios tiene vida. Y la palabra que yo estoy predicando es una palabra de Dios, es inspirada a un hombre. Yo quiero orar por tu vida, quiero soltar una palabra. Muchos nos acostamos a veces con el murmullo del diablo en nuestros oídos. El diablo nos habla y nos dice, hoy es el peor día de tu vida. Hoy las cosas no van a salir bien. Hoy perdiste 64,000 pesos. El diablo se levanta a decirte que hoy es un día en el cual perdiste. Hoy es el día donde el diablo se levantó con toda su energía y su potencia y dijo, hoy es el día que te tenés que divorciar. Hoy es el día que tenés que renunciar. Hoy es el día que tenés que volverte atrás. Hoy es el día que las cosas te van a salir más mal que nunca. Es el momento y es el día de comenzar a levantar una palabra de Dios. No moriré, sino que viviré y contaré lo que Dios hará. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Es el tiempo de declarar la palabra de Dios, es el tiempo de decirle al infierno, al diablo, a los opositores, a los negativos, si Dios es conmigo, ¿quién podrá contra mí? Es el tiempo de decirle a aquellos que te detractan, a aquellos que no reconocen autoridad en ti, Dios es el que unge mi cabeza con aceite, el que endereza mis pies, que me hace andar en las alturas. Dios es el que me tiene a mí en la mano y a través de que Él me tiene encerrado en su puño, yo creo que con Dios haremos hoy, en mi día de tristeza, en mi día de angustia, en Dios haremos proezas, en Dios cumpliremos promesas, en Dios se cumplirá todo lo que me dijeron que no se podía, en Dios se va a hacer. Cuando termina tu día y el diablo te muestra a través de una película que te fue mal, es el momento de levantar la palabra, es el momento de creerle, es el momento de decirle, diablo, en el nombre de Jesús, aunque mi día esté a oscuro como la medianoche, Jehová Dios viene rayando fuerte como el alba. Y Dios se va a levantar en mi vida más fuerte que el sol del mediodía. Eso lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no digas soy niño, a los que Dios le diga, lo que la circunstancia de la vida le dijo que no podían. No digas soy niño, porque esta palabra la estoy soltando para algunos, porque a todo lo que yo te envíe, eso lo harás. Lo harás. ¿Alguien cree la palabra esta noche aquí? ¿Alguien sabe que hay palabra de Dios que es
El poder de la palabra que te anima, que te fortalece, que te levanta, que te sana. Oh, sí, Señor. Yo quiero declarar sobre algunos y mientras voy declarando alguna palabra, tómela, agárrela, abrácela, créala, enamórese de esa palabra. Las aflicciones del tiempo presente no son nada comparado con la gloria que viene. Aleluya, aleluya. Quiero declarar sobre algunas personas, no hay fuerte como Jehová, no lo conozco. Quiero declarar sobre algunos de los que están acá, aunque contra mí se levanten guerra, yo estaré confiado. Yo quiero declarar sobre algunos que están acá, Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi alma, Jehová es el que me hace caminar en alturas. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Jehová, eres el que me hace vivir confiado. Yo quiero orar por personas que están empapadas en miedo. Y yo quiero declarar Salmo 4:8 que me lo enseñó mi mamá. En paz me acostaré, en paz viviré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que se la edifican. Si Jehová no vigila la casa, en vano están los vigiladores. Recibe esta palabra, iglesia, recíbela. Recíbela. Recibe. Recíbela, 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 recíbela. Recíbela. Pelearán contra ti y no te vencerán. Yo declaro una palabra fuertísima en este día. Por un camino vendrán contra ti, pero por 7 van a huir delante.